Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Entonces, Yo sí. y en este primer momento, la persona, hasta que pida el acceso al catecumenado, o sea, para ingresar al catecumenado, que ni siquiera es todavía llegar a ser ni cercano a ser cristiano, tiene que la persona sentirse en un movimiento de fe. Por un lado, arrancado del pecado, es decir, ya no querer seguir con su vida de pecado, quiere cambiar de vida, se siente con una gracia especial hacia Dios, y vuelto completamente hacia Dios, ¿no? Quiere seguir a Jesús y quiere recibir el bautismo. En este caso, yo se los puse aquí para que eh, se den cuenta de cuál es el camino que yo estoy proponiendo, ¿no? Que hagamos un itinerario de inspiración catecumenal, porque ya todos somos bautizados y no vamos a hacer este camino, no nos tocó, pero podríamos tomar de aquí ejemplos. Entonces, por ejemplo, nuestra oración durante la cuaresma puede ser: ¿cómo el Evangelio me habla a mi vida, me responde mis inquietudes más fundamentales? Y si realmente mi vida se siente arrancada del pecado, ya quiero dejar de tener este camino que es venido criticando, que he venido con flojera, que he venido con poca capacidad de entrega a los demás, que he venido quejándome, ¿no? Me siento arrancado del pecado, ¿no? Pedirle al Señor que nos arranque del pecado y que nos vuelva hacia Él. Desear seguir a Jesús con más radicalidad. Una vez que la persona experimenta esto, ¿qué pide? Pide libremente entrar al proceso de catecumenado. Y ahí hay un rito precioso que se hace para entrar al catecumenado. Este catecumenado, por ejemplo, este rito, les pongo unos ejemplos de lo que se hace en este rito. Primero, los candidatos están fuera del templo y se les presenta por su nombre y se les entrega el Evangelio y se les pide que hagan una primera adhesión al Evangelio. Queremos vivir según este Evangelio, ¿no? Esto sería muy bonito, hacerlo cada uno en personal, tomar la Biblia en un momento de oración, besarla y decir: la vuelvo a recibir y la recibo conscientemente y quiero vivir según tú quieres que yo viva, ¿no? Según estas palabras, que estas palabras sean para mí espíritu y vida. Y hacen una renuncia al mal, una primera renuncia al mal. Y yo puedo hacer toda la lista de todos los males, pecados a los que estoy ahí medio apegada, ¿no? A la crítica, al juicio, a la dureza de corazón, a la falta de misericordia, a la falta de entrega, a lo que cada uno tenga, ¿no? O al exceso de entrega para ser reconocido por los demás, que eso también puede ser, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, se hace una asignación de la cruz. La persona no se hace la cruz a sí misma, la recibe. Y esto es muy importante. Nosotros hoy en día hacemos la cruz tranquilos y qué bonito porque ya la hemos recibido, porque somos cristianos, nos podemos signar. Reciben y reciben en cada uno de sus sentidos. Y dice, por ejemplo, recibe la cruz de Cristo en tus ojos para que veas con sus ojos. Luego, si quieren, les puedo mandar el rito. Recibe la cruz de Cristo en tus labios para que tu boca proclame las palabras de Dios. Recibe la cruz de Cristo en tu pecho, recibe la cruz de Cristo en tu espalda, ¿no? Se te va asignando todos los sentidos. Y luego se le introduce a estos candidatos al templo. ¿Cuántas veces entramos en la iglesia? Y entramos inconscientemente, ni abro la puerta y entro y decir: puedo entrar en la casa de Dios y la iglesia me acoge. ¿No? Y toda la comunidad hace una oración por los catecúmenos. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque ya como cristianos tienen la capacidad de hacer una oración por los catecúmenos. Ya desde ahora los acogen y ya desde ese momento se les llama, ya son de la casa de Cristo. Y de hecho, si durante ese periodo de tiempo mueren, mueren como si estuviesen bautizados, aunque no lo estuviesen, porque ya tienen el bautismo de deseo. De hecho, muchos de los primeros mártires eran catecúmenos, murieron catecúmenos, no habían sido bautizados. Fueron bautizados con el bautismo de sangre. Recuerden que el bautismo puede ser el bautismo de agua, el que nosotros tuvimos, el bautismo de deseo y el bautismo de sangre, ¿no? Del martirio. Bueno, como ven, hay una riqueza tremenda,
tremenda porque, por ejemplo, ¿por qué somos signados? Somos signados porque en el fondo se nos dice que vamos a empezar un camino marcado por la cruz, morir a uno mismo para que surja el hombre nuevo. Al entregar el Evangelio se les dice, este es tu camino, este va a ser tu camino. Y quien lo acoge decide ser discípulo. Dice, yo seré discípulo, ¿no? Bueno, aquí hay muchísimo para profundizar, ¿no? Luego el segundo tiempo, que es el catecumenado, recuérdense, 3 grados, los 3 grados son el rito de entrada del el catecumenado, la elección o inscripción del nombre y los sacramentos de iniciación, y los 4 tiempos que son precatecumenado, catecumenado, purificación iluminación, y la mistagogía. Y estos tiempos van así. Obviamente, esto se va acompañando a la persona para que vaya transitando este proceso en orden. Después del rito de entrada empieza el periodo más largo, que es el catecumenado. De hecho, por eso, porque es el más largo, recibe todo este proceso el nombre de catecumenado, pero propiamente es el segundo tiempo. Y el catecumenado es empezar un ejercicio, un entrenamiento. Empiezan las catequesis que no son simplemente doctrina, ¿no? Aprenderte el credo, sino empezar todo un proceso de ejercitación en todas las dimensiones de la vida cristiana. ¿Y cuáles son esas dimensiones? 4, que son las 4 partes del catecismo. ¿Cuáles son las 4 partes del catecismo aquí? ¿Alguien sabe cuáles son las 4 partes? Alguna vez creo que lo he mencionado. Primero, ¿saben que tenemos un catecismo? El catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ok, hasta ahí llegamos. Bien, aquí está. Catecismo. De fácil acceso por internet. Pero también lo podemos comprar. Un tremendo libro para profundizar. Aquí está, si queremos, yo quiero saber el resumen de toda nuestra fe. Aquí está el libro. Este es su libro, ¿no? Bueno, el catecismo tiene 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? Primero, el credo, es decir, ¿qué creemos? Segundo, ¿qué celebramos? Todos los sacramentos, los 7 sacramentos, la segunda parte. Tercero, ¿cómo vivimos? La vida en Cristo, la moral, los 10 mandamientos. Responden a esas preguntas. ¿Qué creemos? ¿Qué celebramos? ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo oramos? La oración. Se nos explica un poco las diferentes oraciones y luego un detalle más profundo sobre el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. Entonces, ¿de qué se trata el catecumenado? De empezar a hacer todos unos ejercicios para, uno, aprender a pensar como Cristo, es decir, a tener una mentalidad cristiana. Tenemos una mentalidad del mundo. Ah, no. Si esta persona te hizo esto, tú devuélvesela. Que si no, no es justo, ¿no? Y en el Evangelio nos dice, si te dan en la mejilla, da la otra, así te dicen, ¿no? Y dices, uy, mi mentalidad mundana, porque pues así nos pasa a todos, ¿verdad? Segundo, sentir como Cristo, aprender a celebrar, especialmente para nosotros, los 2 sacramentos que más celebramos, la Eucaristía y la confesión, profundizar sobre qué es la Eucaristía, cómo la celebramos, cómo la puedo celebrar mejor, igual que el sacramento de la penitencia. Vivir como Cristo, lo tercero, aprender a vivir como Cristo, aprender a poner la otra mejilla, profundizar sobre la moral cristiana, pero no como un moralismo, sino como un estilo de vida. Y aprender a orar como Cristo. Entonces, el camino del catecumenado es llegar a pensar, sentir, vivir y esperar u orar como Cristo. Pero ¿cómo? Dentro de una iglesia que es comunión, que es decir, es fraternidad en misión. Hay comunidad y hay apostolado, hay servicio, hay entrega al otro. Mi comunidad puede ser mi familia, puede ser mi parroquia, puede ser el sitio donde hago apostolado, puede ser, ¿no? Puedo tener diferentes comunidades, pero la importancia de vivir con otros, la fe. Entonces, este proceso de entrenamiento, los padres de la iglesia hablan mucho sobre esto. Y de hecho San Pablo también lo dice, lo equipara con el entrenamiento que hace una persona que quiere entrar en una competencia deportiva. Y de hecho a estos se les llamaban no los catecúmenos, sino los competentes. Es decir, los que estaban en competencia, los que estaban preparándose para ejercitándose. Es decir, quien se inscribe en una, no sé, yo quiero ir a las Olimpiadas.
¿A ustedes les parece coherente que esa persona se empiece a sacrificar, empiece a levantarse temprano, deje de comer ciertas cosas? Es obvio. Y nos parece loable que lo haga. Pero a nosotros nos parece medio locura que ejercitemos nuestro espíritu para vivir una vida como Cristo. Es que necesitamos ejercitarnos, que eso no se nos da de manera espontánea. No se nace cristiano, uno se hace cristiano. Y por eso hay que ejercitarse, hay que luchar, hay que combatir. Y para eso necesitamos el auxilio de Dios. Y ahí vienen las celebraciones de la palabra, el leer la palabra, el recibirlo. Nosotros que ya tenemos, ellos ni siquiera tenían el auxilio de la Eucaristía, nosotros podemos recibir la Eucaristía, la podemos recibir. Este es el entrenamiento. Bien, Mari Carmen, ahí tienes tu catecismo en la mano, lista para estudiar. Se queda ahí paralizada, pero vamos. Ánimo, que si salimos por lo menos con ese deseo en el corazón, hemos logrado algo bueno. Bien, entonces, luego, después de esto, cuando la persona ya se siente lista, se hace la elección o inscripción del nombre, que es un rito precioso también que se hace, perdón. Es, eh, es en la antigüedad, cuando la persona ya se sentía preparado para ya empezar la preparación inmediata para hacerse cristiano, se le llamaban los electos o los iluminados. Y empezaban a partir de ahí una preparación más intensa. Aquí, esta elección del nombre, recuérdense que para un cristiano, perdón, para un judío esto era muy importante, esta época, porque en el nombre se recibía la misión. Entonces elegían el nombre de un santo, de una persona o de algo que significara algo, o sea, se cambiaban de nombre y ellos literalmente era como los religiosos de la actualidad. Ya no eran llamados por su nombre pagano, eran ahora llamados con su nombre cristiano, ¿no? Y a partir de ahí, que esto generalmente se hacía, esta elección o inscripción del nombre se hacía cerca a la cuaresma. ¿Por qué? Porque toda la etapa, el tiempo de purificación e iluminación se hacía durante la cuaresma. ¿Y qué hacían durante la cuaresma? Que era la preparación más inmediata, eran los 40 días previos porque antes solo se recibían los sacramentos de iniciación en la vigilia pascual, solo, no era ningún otro día. Entonces, claro, si tú querías prepararte, o sea, era esto, y generalmente el catecumenado duraba 2 años, incluso 3, dependiendo de cada quien. Esta etapa de purificación que era durante la cuaresma, y por eso, si ustedes se dan cuenta, en la liturgia dominical existe, igual que todos los otros domingos, el ciclo A, el B y el C. Pero siempre se dice que el A se puede usar en cualquier caso. Siempre te ponen la opción de, bueno, se puede usar el del ciclo correspondiente, en este caso sería el ciclo C, porque estamos en el año, en el ciclo C, es decir, el Evangelio de Lucas, pero de default siempre está el A disponible. ¿Por qué? Porque el ciclo A es el ciclo de los catecúmenos y son unos evangelios elegidos en domingo especial para esto. ¿Qué se hace durante el tiempo de la purificación? Se hacen las dos entregas, es decir, se les entrega el Padre Nuestro y el Credo. ¿Por qué se entrega el Padre Nuestro y el Credo? Porque recuérdense, el Credo no era simplemente algo que repetimos como loros el día de la misa, sino que era una síntesis de toda la fe, de toda la historia de la salvación. Dios que es Padre, ¿qué significa que Dios sea Padre para mí? Que es todopoderoso. No, y yo ando agobiado por mis cosas, pero si yo digo a cada rato que Dios es Padre y es todopoderoso. Ah, pero qué agobio, ¿será que voy a llegar a fin de mes? No llego, si llego. ¿Y qué va a pasar si no llego? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? Pero tú crees que Dios es Padre y que es todopoderoso. Yo no estoy diciendo que por eso te quedes sentado y no hagas nada, pero el credo es una orientación existencial. El credo no es un texto, es vida, es la comprensión de la vida y la transformación de nuestra vida. Entonces, este credo, lo más bonito es que no era entregado, ay, bueno, les doy un texto y se los entrego, no, sino que recuerden, los catecúmenos no podían quedarse, solo se podían quedar a la primera parte de la misa, a la liturgia de la palabra, luego se salían. Ellos no podían estar en la liturgia eucarística, pero solo por este día se quedaban un poquito más que justo después de la liturgia de la palabra que viene, el credo, después de la homilía. Ellos se salían después de la homilía. Viene el credo.
¿Cómo era la entrega del credo? Cuando se rezaba por la comunidad. El testimonio de fe de la comunidad. Entonces, imagínense, para la comunidad lo que significa que hoy entregamos el credo a los catecúmenos. O sea, el que yo lo profese, el que yo lo diga, es el momento donde entrego la fe al otro. Es muy potente. Igual el Padre Nuestro se entregaba de esta manera, en otra celebración. Aparte de estas dos entregas estaban los tres escrutinios. ¿Qué son escrutinios? Son como una especie de escrutar el corazón, de revisar el corazón, de hacer un examen de conciencia sobre tres aspectos. El domingo, que se leía el Evangelio de la Samaritana, se hacía el escrutinio de los deseos. ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu agua viva? ¿Cuál es el pozo donde voy a calmar, donde vas a calmar tus deseos? El segundo escrutinio, al siguiente domingo, que era el domingo del ciego de nacimiento, la pregunta era sobre la mentalidad. ¿Cómo veo la realidad? ¿Cómo comprendo la realidad que veo? ¿Desde dónde la leo? ¿Desde dónde la entiendo? Y el último era el tercer escrutinio, que era el domingo que se proclamaba el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Y la pregunta era, ¿cuál era la realidad a la que aspiro? Era aspiracional. ¿Quiero la vida eterna? ¿Vivo por esa vida eterna? ¿Tengo los ojos puestos en el cielo? ¿Dónde los tengo puestos? Y finalmente, cuando llegaba la Pascua, en la vigilia pascual se recibían los sacramentos de iniciación con toda su potencia y virtualidad. Y justo después de los sacramentos de iniciación, empezaba un tiempo que se llamaba el tiempo de la mistagogía. Porque si ven, en ningún momento se les explicó los sacramentos. Entonces, ¿qué hacían durante la mistagogía? Era desvelar el significado de cada uno de los símbolos, de los gestos que se utilizaron durante los sacramentos. Es decir, explicar el agua, esa agua, y explicaban toda la tipología del agua en el Antiguo Testamento y cómo se cumplía aquí. Explicaban el ungüento que le echaban. Entonces empezaban a desvelar el significado. Esto era la mistagogía, era desvelar el significado profundo de lo que se había recibido en los sacramentos, como para que se desplegara aún más la virtualidad. Bueno, se pueden dar cuenta, y ya con esto acabo, de la potencia de este itinerario. Esto no era algo que se hacía en la antigüedad, esto era algo que se hacía en la antigüedad y se sigue haciendo hoy. Incluso de alguna manera análoga se hace con los niños. Cuando se bautizan los niños se supone que los padres hacen esto o hacen un proceso análogo. ¿Qué pasa? Que ahora, como les digo, los sacramentos terminan siendo un poco un trámite y entonces nos parece importante el sacramento, pero no la preparación. Y unos sacramentos sin catequesis no permite que se despliegue el potencial. Y una catequesis sin sacramento no, porque no importa, lo que importa es que tú conozcas y sepas, el sacramento es como medio ritual y mágico, eso da igual, ¿no? Pues no te da la potencia y la fuerza divina que el sacramento otorga. Entonces las dos cosas van unidas, las dos cosas van unidas y de hecho esa unión se manifiesta cada domingo en cada sacramento, que cada sacramento no es posible sin la profesión de fe. Y ustedes miran, no, pero entre semana no rezamos la profesión, no profesamos el credo. ¿Por qué? Porque la misa de entre semana es como una prolongación de la misa dominical. La misa por excelencia es la misa dominical. La misa de la semana es como una prolongación de la misa dominical. Pero la misa dominical no se puede celebrar sin la profesión de fe. ¿Por qué? Porque no puedo recibir un sacramento sin la orientación vital de mi vida. Si no es puro formalismo que Dios no actúa. ¿Por qué? Porque Dios no es magia, es un vínculo, es una relación. Entonces todo esto nos puede dar como notas, ¿no? Aunque nosotros ya hemos recibido el don de la iniciación cristiana, nuestra conversión actual se funda en ese bautismo, se funda en esa iniciación cristiana, pero justamente la propuesta para esta cuaresma es tomar todos estos elementos, profundizar en nuestro ser cristiano y es aprovechar este momento, ¿no? Para que eh, el Señor pueda ir desplegando la virtualidad de estos sacramentos que ya hemos recibido
y para que desarrolle en nosotros una mentalidad más de acuerdo con la fe y nos transforme en testigos creíbles del Evangelio. Bueno, con esto yo acabo y habrá preguntas, porque supongo que habrá, porque no, bueno, primero me gustaría escuchar si esto les parecía conocido, si lo habían escuchado, si es novedoso, si qué les aporta, si no les aporta nada.